Muy buenos días chicos, sean todos bienvenidos a una clase más de educación artística. Se preguntarán por qué tenemos un telón rojo, por qué la profe vino de gala, vino de rojo también la profe, ¿por qué? Porque hoy vamos a desarrollar un tema más que interesante. Vamos a hablar acerca del teatro y su origen. Para eso voy a mi escenario, ¿me permiten un ratito? Voy al escenario. Acá estoy. Probando, ¿se escucha? Bueno, les comento chicos, hoy vamos a conocer un poquito de lo que es el origen del teatro, vamos a conocer las características, vamos a conocer de dónde proviene la palabra teatro, cómo se originó, en qué consistía, por qué y de dónde salió este mundo tan maravilloso del teatro. El teatro es una de las disciplinas del arte. Al igual que la música, al igual que la danza y al igual que las artes plásticas, el teatro sirve como medio de expresión. Pero hoy vamos a encargarnos de conocer dónde se originó el teatro, quién fue el creador o quién fue el padre del teatro o quién es considerado el padre del teatro, así como otras características súper interesantes. ¿Me acompañan? Quiero que se pongan su mejor gala y se abre el telón imaginario. Me muevo un chiquitito acá, voy a dejar espacio para que podamos apreciar todo. Ojos bien abiertos, oídos bien prestos y vamos a aprender el origen del teatro. Sean todos bienvenidos, damas y caballeros. Primero, vamos a conocer nuestros indicadores. Como indicador número 1 tenemos conoce el origen del teatro. Conceptual, vamos a conocer el origen del teatro. Segundo indicador, identificar las características. Tenemos que ser capaces de apreciar cuáles son las características que tenía el teatro en su origen. Y como tercer indicador tenemos respeta el desarrollo de la clase. Iniciamos así, abrimos el telón imaginario y vamos al origen del teatro. Origen del teatro. ¿De dónde proviene la palabra teatro? Palabra del griego, teatrón o teomai. ¿Qué significa eso? Significa ver, mirar y contemplar. ¿Guardamos esa definición en la cabecita? Teatro viene del griego teatrón o teomai, que significa ver, mirar o contemplar. Si podemos, tomamos nota de eso en el cuaderno de educación artística. Ver, mirar o contemplar. Pero que lo único que necesito para el teatro es ver, mirar y contemplar. Les explico. La palabra teatro, del griego teatrón o teomai, que significa ver, mirar o contemplar, no fue una palabra original para expresar la puesta en escena. Entonces, ¿qué significaba teatro para los griegos? Teatro, y quiero que presten mucha atención, miren bien, porque a mí esto me impresiona, sinceramente chicos. Parece que ya estoy un poco grandecita que todo me impresiona. Teatro era un lugar de contemplación, ¿sí? Así como escucharon. El teatro no era una puesta en escena. El teatro era un lugar, un espacio físico. ¿Quieren saber cuál? Este era el teatro. Y me impresiona la arquitectura de esta construcción. Miren, a esto le llamaban teatro de los griegos. Y era una construcción que tenía, miren la cantidad de escalones o gradería que tenía esto. Imagínense que en todos estos espacios estaban llenos, pero llenos de gente. Cada uno de los espacios tenía personas sentadas. ¿Y quieren saber cómo se utilizaba este teatro? Se utilizaba de la siguiente forma. Ahí tenemos, como dijimos, las gradas o la gradería, donde iba el público. El público se sentaba ahí. El espectador ubicado en sus lugares de abajo para arriba. También tenemos la orquesta. La orquesta, sí, porque en el teatro no solamente se veían obras de teatro, también había musicales, había presentaciones de danza, había declamaciones de poesía, cuentacuentos, entre otros. Ahí se encontraba específicamente también la orquesta, que eran los que se encargaban de componer
y de interpretar las músicas. ¿Por qué estaban ahí abajito? Vamos a decir, ¿por qué estaban ahí abajito? Seguramente los que están acá arriba ya no le van a escuchar. A mí no me gustaría sentarme arriba. Pero acá va el dato impresionante de esta construcción. Si ven la altura que tiene, imagínense lo que es en el centro. En el centro el eco que se proyecta, impresionante. Entonces no hacía falta, como ahora nosotros que somos todos tecnológicos, que usamos micrófonos, amplificadores y demás. No, en ese momento había como un micrófono natural gigante que hacía que la voz o los sonidos de aquí abajo que estamos viendo de la orquesta se amplifiquen para todo el público. Y por último tenemos el escenario donde se presentaban las escenas, tanto de teatro o las escenas, por ejemplo, si había una coreografía, entonces la orquesta tocaba enfrente y atrás se presentaban las escenas visuales. Y vamos a entender entonces, retrocedemos un poquitito. Entonces, el teatro en su origen, la palabra teatro en sí, era el lugar, era un lugar físico para ver, mirar y contemplar. Y graben bien en su mente este teatro griego. Este es el claro ejemplo de un teatro griego, con las características arquitectónicas que ya mencionamos, que tenía espacio para el público, para la orquesta y un escenario para las escenas correspondientes. Y ahora vamos a los primeros indicios de lo que nosotros conocemos como teatro. La famosa actuación en escena. Y para eso seguimos con los griegos. Ya vieron la arquitectura monumental de los griegos. ¿Qué pasaba ahí? ¿O cómo se desarrollaba el teatro en sí ahí? Bueno, si vamos a hablar de los griegos tenemos que hablar de una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que los griegos creían en varios dioses. Ellos tenían muchos dioses y seres mitológicos. Entre ellos tenemos un dios en especial llamado Dionisio. Ellos creían en Dionisio. ¿Y quién era Dionisio? Él tenía una fiesta dionisíaca que se celebraba cada invierno y cada primavera. Era una celebración de las cosechas de las viñas y de la vegetación. Entonces ellos lo que celebraban era al dios Baco, que es Dionisio, el dios del vino. Y ellos hacían una fiesta. ¿Qué pasaba en esa fiesta? Ellos danzaban, cantaban y realizaban representaciones. Se pintaban o pintarrajeaban la cara de todos los colores, con expresiones, con flores, con figuras, con formas. Ellos se pintaban la cara y lo que hacían era bailar y cantar y hacer representaciones, por ejemplo, de Dionisio, de los griegos, del pueblo. Entonces, esas eran las representaciones que ellos hacían. ¿Qué pasó? El emperador de ese momento dijo, yo necesito que esta fiesta dionisíaca se extienda y que todos los pueblos puedan conocer y vengan a participar. Esa era la idea de Dionisio el emperador. ¿Y qué pasó? Que en ese momento había un hombre llamado Tespis. Este hombre, dramaturgo, escritor, poeta, era el encargado, como lo que nosotros llamamos ahora un coordinador. Él era el coordinador encargado de organizar la fiesta dionisíaca. Él se encargaba de los números artísticos. Él veía que el coro cante bien, que el coro produzca, que la coreografía esté hecha, que las representaciones estén acordes. Entonces él era el coordinador de la fiesta dionisíaca. ¿Qué pasó? El emperador le dijo, Tespis, sí, le llamó, resalto ahí, Tespis le dijo, necesito que la fiesta sea más atractiva. Ya es suficiente ya esto que hacemos acá en el centro de Grecia. Vamos a hacer ahora, como la fiesta era en Atenas, vamos a hacer ahora que los pueblos que estén al lado de Atenas conozcan esta fiesta y vengan a participar también. Entonces Tespis dijo, ¿qué puedo hacer? Y ahí fue, como les dije, que se cantaban himnos a los dioses. Tespis dijo, vamos a innovar eso. Vamos a hacer más atractivo para que la gente le guste. Y surgieron las tragedias. ¿Qué eran las tragedias? Tragos viene de cuernos de cabra y odas viene de himno.
Entonces lo que hizo Tespis fue crear un coro de 12 hombres, porque las mujeres no tenían permitido cantar en ese momento, ni actuar. Entonces creó un coro de 12 hombres y estos hombres lo que hacían era, quiero que se fijen bien en la imagen, utilizar máscaras. Ellos utilizaban máscaras que estaban adornados con cuernos de cabra y cantaban himnos compuestos por Tespis, entre otros músicos. De ahí surgió lo que sería la tragedia, pero no la tragedia en sí. Estos hombres eran llamados tragedias, y no porque era una lástima ver su número, sino porque tragos viene de cuernos de cabra y odas viene de himno. Y la fusión de esa palabra es tragedias. Entonces, cuando estos hombres, que eran un coro de 12 hombres, aparecían en escena, se les llamaba las tragedias. Ahora es el momento de las tragedias, decía. Y entraban los 12 hombres a colocarse en el teatro para poder cantar. Muy bien. 12 hombres con máscaras, tragedias. Surgió la tragedia en el teatro entonces. Pero ¿qué pasó? Tespis vio la necesidad de incorporar un personaje más. ¿Y quién sería este personaje? Vamos a conocer un poquitito. Este personaje utilizaba una máscara peculiar que representaba o al emperador, o algún dios, o alguna autoridad de Grecia. ¿Qué hacía este personaje? Este personaje se llamaba Hipócrita. Sí, así como escuchan, que viene del griego hipócrites. Hipo significa máscaras y crites significa responder. Entonces, era un hombre que respondía detrás de una máscara. Por eso se le llamaba hipócrita. Entonces, Tespis lo que hizo, recuerdan que el emperador le dijo, necesito que esta fiesta sea más llamativa. Entonces, Tespis lo que hizo fue crear personajes que utilizaban máscaras. Y las máscaras servían como representaciones de personajes. Imagínense, de una fiesta dionisiaca, ellos lo que hicieron es revolucionar, o Tespis lo que hizo fue revolucionar la puesta en escena por medio de máscaras, la utilización de máscaras. Estas máscaras eran hechas en madera, después fueron hechos en cuero forrado y distintos materiales. Pero lo importante de esto es, quiero que se fijen bien, y voy a acercar aquí para que vean la expresión que tiene esta máscara. Y tiene una boca así bien grande, muy peculiar. Quiero que miren también la anterior. ¿Por qué todos tienen la boca así? ¿Por qué creen? Imagínense lo que era en ese momento. Ellos tenían que proyectar la voz. Porque si bien la infraestructura en sí, el teatro, permitía proyectar la voz, ellos igual tenían que proyectar para poder colaborar a que el sonido viaje hasta el último espectador de arriba. Entonces las máscaras tenían las bocas así, para que ellos puedan proyectar la voz. Vamos a imaginar que yo tengo una máscara. Entonces la máscara servía como un micrófono que proyectaba la voz. Sí, la máscara proyectaba la voz, ayudaba a proyectar la voz. Entonces no era netamente una utilería, sino que tenía también una función de ayudar a que el público o el espectador escuche mejor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían estos hombres que vemos aquí con máscaras. Son las tragedias. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que sería Tespis con su máscara llamado Hipócrita, que era el personaje principal. ¿Y cómo se desarrollaba la puesta en escena? Se desarrollaba de la siguiente manera. El hombre que tenemos en medio, con la túnica verde, vamos a suponer que era Tespis. Entonces él lo que hacía era por ejemplo, decir su texto y decía, el vino de este año o la cosecha de viñedo de este año salió excelente, pero no todos trabajaron. Entonces, ¿qué hacía el coro? El coro le respondía y decía,
sí, tenemos el mejor vino de todo el mundo. Los griegos, tenemos la mejor cosecha. Eso, por ejemplo. Entonces había una conversación entre el hipócrita y las tragedias. Entonces, de ahí surge todo lo que nosotros conocemos como teatro. Los primeros indicios de teatro se dieron en Grecia por medio de un hombre llamado Tespis, que lo que hizo fue incorporar a las representaciones máscaras que representaban a personajes por medio de diálogos entre los hipócritas y las tragedias. De ahí surge todo lo que conocemos como teatro, como dije. Entonces, este hombre que vimos acá, llamado Tespis, es conocido como el padre del teatro, porque gracias a él se desarrolló toda esta puesta en escena, se desarrolló el diálogo, se desarrolló el vestuario y todo lo que nosotros ahora conocemos como teatro que evolucionó hasta nuestros tiempos tiene su origen en ese hombre que ven ahí, en ese hombre que está ahí, llamado Tespis, un dramaturgo griego que vivía en Atenas. Muy bien, chicos, vamos a hacer como un repaso general rapidito de lo que tenemos aquí. Vimos entonces que Tespis es el padre del teatro, un dramaturgo, poeta griego, que las tragedias eran 12 hombres que utilizaban máscaras y entonaban himnos. Vimos también que existían personajes o existía un personaje principal llamado hipócrita, que significa responder detrás de una máscara. Y lo que ocurría era un diálogo del hipócrita con el coro o las tragedias. Entonces, ese es el origen de lo que nosotros conocemos ahora como teatro griego. Voy a volver a mi escenario. Aquí. Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Conocimos un poquito del origen del teatro, conocimos quién es el padre del teatro, conocimos cuáles fueron los primeros elementos utilizados como las máscaras que representaban personajes, conocimos cómo era el teatro, el espacio físico llamado teatro y cómo se empezó a desarrollar la puesta en escena en Grecia. Muy bien, ahora tenemos una pequeña tareita en la plataforma de Classroom. Lo que vamos a hacer es responder como un pequeño cuestionario para comprobar nuestros saberes o nuestro aprendizaje. También quiero, chicos, que comenten. Voy a volver acá. Quiero que comenten, por favor, en la plataforma Classroom, donde voy a subir la tareita. Quiero que comenten si les gustó la lección de hoy, si quieren seguir aprendiendo de lo que es el teatro y si les pareció tan emocionante como a mí. Y nos vemos la próxima clase.